Y vamos a estar hablando del libro de Mateo durante esta Navidad y principio de año. Para empezar les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 1, que es lo que vamos a empezar. Y antes de eso vamos a hacer una oración para dejar esta prédica en manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque de no ser por Él, yo soy un simple objeto, soy un vaso que necesita ser llenado por el Espíritu para poder enseñarle a su pueblo. Amén. Padre Santo, te agradecemos este hermoso día, Señor. Te agradecemos también tu palabra que está escrita para que nosotros aprendamos. Oramos por tu Hijo Jesucristo para que nos ayudes a entender este misterio, Señor, que está en tu palabra, y que lo fertilices con tu Espíritu. En Cristo Jesús, amén. Bueno, como les venía diciendo, nosotros vamos a hablar el día de hoy de Mateo 1, del versículo 18 hasta el 25, hasta concluir en el capítulo 2. ¿De qué trata esto? Ahorita lo vamos a leer, porque antes quiero hacer una pequeña introducción del Evangelio de Mateo. Si recordamos bien, Mateo es el apóstol que era el famoso cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo era aquel que estaba en la puerta, perdón, me está picando mucho el ojo, que estaba en la puerta cobrando los impuestos, y dejó su oficio de cobrador de impuestos, que era un oficio que era muy bien remunerado, por decirlo de esa forma, para poder atender el oficio nuevo que le estaba llamando Jesucristo. Entonces Mateo es ese famoso cobrador de impuestos. También es importante saber que este libro de Mateo está dirigido a los judíos, porque habla en varias ocasiones, en 9, de hecho tiene 9 textos probatorios del Antiguo Testamento, donde se da alusión de que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo, y una de esas la vamos a ver en los capítulos del 18 hasta el 25, ¿verdad? No solo era el Mesías prometido, sino que también era el Rey prometido de los judíos. Entonces Mateo se enfoca mucho en esa parte. También es el único de los evangelios, curiosamente, que menciona la palabra iglesia. Les voy a pedir que alguien por favor me busque Mateo 16, 18 y alguien que me busque Mateo 18, 17. Curiosamente es el único evangelio que menciona 2 veces la palabra iglesia. Entonces queremos, para que los que están tomando nota, pues lo apunten por ahí. 16, 18. Mateo 16, 18 dice así. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ok, esa es la primera vez donde se menciona. Y Mateo 18, 17, si es tan amable, ¿quién lo tiene? Se pongan en pie. 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien, gracias. Entonces, como podemos ver, esa parte de la introducción es donde viene ahí. Después, la última que les quiero decir como introducción es que le trae muchas veces a la memoria a los judíos testimonios que reconocieron a Jesucristo como hijo de David y como, obviamente, como la encarnación de Dios en la tierra. Y aproximadamente 9 textos probatorios. Para empezar, vamos a pedirles que se pongan en pie, ¿verdad? Y vamos a leer Mateo 1, versos del 18 hasta el 25. Yo voy a leer para ustedes me siguen. Cuando lo tengan, por favor, se ponen en pie. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, para que tengamos idea, antes del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17, viene la genealogía de Jesús. Entonces, antes de eso, por eso empezamos en el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien.
Vamos a empezar entonces a desmembrar estos versículos que estamos estudiando. Primero vamos con el verso número 18. Primero nos habla que María estaba desposada con José. En la antigüedad significaba estos términos en Galilea, ¿verdad? Sin hacer alarde en el presente, significa que ese compromiso duraba aproximadamente un año, ¿verdad? Pero ese compromiso ya era como que estuvieran en matrimonio, ya no podía ser deshecho. Para poder ser deshecho tenían que divorciarse, ¿verdad? A pesar de que todavía no estaban conviviendo juntos, esa desposada significa que ya era un matrimonio, ¿verdad? Simplemente estaban en los preparativos que más o menos tardaba un año y no podían echarse atrás, ¿verdad? Actualmente no podían echarse atrás. Y otra cosa muy importante, vean que dice, esta virgen de la que estamos hablando aquí, ¿verdad? No es una virgen cualquiera, ¿verdad? Es una virgen desposada. O sea, Jesús pudo haber dicho, bueno, tomemos una virgen. Evidentemente ya conocemos que María es descendencia directa, ¿verdad?, del otro lado para que fueran reyes. Pero es muy importante decir que María era una virgen desposada, porque recuerden que el matrimonio sea honroso el matrimonio. Jesucristo no escogió una virgen que no estuviera a punto de casarse, sino una virgen desposada. Es muy importante eso para que se cumpliese todo y que también se le dé la honra que se merece al matrimonio. Imagínense si Jesucristo hubiera dicho, bueno, no, tomo a María, pero María todavía no estaba desposada. No se hubiera visto bien, porque entonces, ¿cómo hacía? Recuerden que en ese tiempo, ahorita vamos a hablar, eso, si ella era encontrada embarazada antes de haber concebido el matrimonio, podía ser tomada por una ramera. Incluso podían quemarla o apedrearla. Esa era prácticamente la ley. Pero vean qué cosa tan importante, que José no era tampoco una persona común y corriente, al igual como María no era una persona común y corriente, sino eran personas elegidas, ¿verdad? José era una persona justa, que dice ahí en el verso número 19. Antes de eso quiero que vean algo muy importante. María, nunca antes una mujer tuvo un privilegio tan grande como ese, pero además de eso una mujer nunca estuvo en tanto peligro como lo estuvo María. ¿Por qué? Porque el privilegio de llevar al Hijo de Dios en su vientre es un privilegio que ninguna mujer va a tener, como lo tuvo María, pero ella estuvo en el peligro tan grande que pudo haber sido apedreada, o sea, pudo haber sido tomada más bien como una prostituta, como una mujer que no respetó a su marido, con el que estaba comprometida, y simplemente se fue a tener relaciones con otro. Entonces era un peligro grandísimo, pero era un honor inmenso también, para que lo tengamos en consideración. Verso 19 dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vean que el verso 19 dice que era justo. Justo en este pasaje habla de que su vida era guiada por la ley de Moisés, o sea, él cumplía a cabalidad la ley de Moisés. Y aparte de eso, vean que José no es una persona impulsiva. Una persona impulsiva hubiera dicho, ¿cómo? ¿Se embarazó mi mujer? ¿Cómo así? Pero nosotros no nos hemos casado. Inmediatamente hubiera tomado represalias. Pero él no actúa de esa forma, sino que se calma y dice, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y había decidido, imagínense, durante esos días que José estuvo pensando, cuando María lo llama y le dice, mira, José, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Por supuesto que ningún hombre va a decir, ¿cómo está embarazada del Espíritu Santo? Esta mujer me está tomando el pelo, ¿verdad? Se está burlando de mí. Pero este hombre, la reacción de él es calmada y medita. O sea, no dice de una vez, no, esta mujer me está tomando el pelo, sino que dice, bueno, ¿será cierto? ¿Podrá ser cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Medita, ¿verdad? Que aquí no nos lo dice, pero imagínense ustedes en una posición de esta, donde ustedes están a punto de casarse y la mujer llega y les dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Sí, claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Del Espíritu Santo, milagroso. Y José decide dejarla secretamente. Ese dejarla secretamente es que él podía hacer un divorcio, pero secreto, como quien dice. O sea, iban ellos dos y se divorciaban ante un tribunal y nadie supo, nadie vio, como quien dice. Si ella no aceptaba ese divorcio, tenía que hacerlo público, ¿verdad? Ante 3 rabinos. Entonces hacía un divorcio público entre 3 rabinos debido al pecado que había cometido María al haber difamado el matrimonio y haber tenido relaciones con otro hombre, haber quedado encinta. Pero Dios le habló a él, ¿verdad? Por dicha,
que llega la calma. Pero aún así quiero que veamos que él estaba meditando en eso. Imagínense ahí las noches que pasó este pobre hombre meditando lo que le acaban de decir, el bombazo, ¿verdad? Su futura esposa embarazada y él no la había conocido. ¿Qué hacemos? Yo diría que eso es algo, de verdad, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado como se reaccionaba en este tiempo, que tratarla como una ramera y que apedrearla, ¿verdad? Pero José no, José era un hombre justo, él se regía bajo la ley de Moisés, o la quemaba también como las brujitas. Pero imagínense, y José es un hombre que sigue la ley, y él toma la mejor decisión. ¿Ustedes creen que una persona que no tiene la palabra en su corazón puede tomar buenas decisiones? Por supuesto que no, es más difícil controlar. Dice el mismo proverbio que es mayor aquel que logra controlarse a sí mismo que el que controla una ciudad. Pues José tenía su palabra escrita en el corazón y él sabía, estaba meditando, pero esa meditación es, como les digo, rociada por el Espíritu Santo para tomar una buena decisión, por decirlo de esa forma. Pero una persona que no tiene la palabra de Dios en el corazón, ¿qué tipo de reacción hubiera tomado de una vez? Va y le cuenta al amigo, ay mi hermano, mira lo que me pasó, se me embarazó la mujer. ¿Y qué va a hacer el amigo? Darle un consejo de amigo. No, de ahí, vamos a pelearlo. Traigamos el saco y echamos las piedras y nos vamos para afuera de una vez. Ven, pero José ni siquiera hace público eso. Él recibió la noticia. Es un golpe muy duro, quiero que lo sientan, ¿verdad? Quiero que imaginen que usted está a punto de casarse y que les diga a la mujer, estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Magia. Imagínense qué cosa tan difícil de reaccionar para cualquier hombre. No de esa época, de cualquier época, ¿verdad? Eso no existe. Pero Dios sí existe, y Dios es un Dios de milagros, y como vimos al inicio en Isaías, vieron que el rey Acaz no quiso ni siquiera en rebeldía solicitar un milagro. Entonces Dios le dice, no quiere, entonces tome, este es el milagro, van a ser de una virgen un niño, un evento milagroso que no existe, ¿verdad? Ok, entonces recuerden lo que les venía diciendo, que para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, como la decisión que tomó José, una decisión demasiado acertada y una decisión que bien que mal cambió el curso de la historia de nuestra humanidad, yo diría que esta decisión es de las más importantes que un hombre ha tenido que tomar en toda la tierra. Pues estamos hablando de la decisión de que ser padre del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él tiene que ser instruido, no puede simplemente decir, bueno, sí, le creo a María y listo, no. Vean lo que dice el verso número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vean que entonces él estaba meditando varias noches, no nos dice cuántas, pero imagínense la angustia de este hombre tomar una decisión de estas. Y vean lo que les dije al inicio, ese compromiso tardaba aproximadamente un año en realizarse, ¿verdad? Desde que se comprometían hasta que se casaban tardaban aproximadamente un año. Por ende, no sabemos en qué momento, en qué lapso de eso fue que María concebió del Espíritu Santo. Pero José tuvo que haber tenido varias noches en las que estaba piense, hasta que él, obviamente, ese pensamiento, él le pedía dirección a Dios, se los aseguro, le estaba pidiendo dirección, y Dios le dice, bueno, ahora sí, ahí va el ángel y le dice, está tranquilo, porque verdaderamente lo que María le dijo es verdad, es un milagro, lo que va a concebir es el Hijo de Dios. Y 21, no solo eso le dice, sino que aparte de eso, le dice, dará a luz un hijo y vos le vas a poner por nombre Jesús o Emmanuel. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios por esto. Porque de no ser por estas decisiones que tomaron tanto María como José, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido. Amén. Igual los planes se concretan. Ustedes no crean que si José hubiera tomado otra decisión, Dios no hace y deshace, porque Dios es el absoluto y Él tiene un propósito para todo. Pero vea que Él escogió a personas especiales, personas que tenían la ley en su corazón, tenían la palabra de Dios en su corazón y no tenían miedo de dar esos pasos de fe que estuvieron dando continuamente. Verso 22 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí es donde estábamos, nos vamos a ir un momentito todos otra vez para Isaías 7:14, que fue el texto con el que aperturamos
el culto, pero lo vamos a leer nuevamente. Es una predicción que dio Isaías en su momento para el rey Acaz. 7:14, ¿lo tenemos? Isaías 7:14, se me tenía marcado. ¿Alguien que lo tenga, que me haga el favor? Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Okay. Recuerden lo que hablamos entonces al inicio del culto. Ese mensaje fue para el rey Acaz. El rey Acaz era un rey que había quitado incluso el templo de Dios, para, bueno, el atrio donde se sacrificaba, para poner otro culto al cual Dios era. Una réplica de Siria. Una réplica del culto de Siria. Bueno, era un rey totalmente que ya estaba, como quien dice, del lado oscuro completamente. Y Isaías le dice: pida una señal. Y vean que vamos a ir al 7, quédense ahí en Isaías. Pide una señal. Y Isaías le contesta así, en el versículo 12: respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Cualquiera diría: bueno, pucha, que Acaz no es respetuoso, ¿verdad? No, respetó lo que Dios le dijo y dijo: no, mejor yo no quiero tentar a Dios. No, señores, esto no fue esto, sino que más bien fue como: no, yo no quiero nada de Dios, ya con Dios ya yo no tengo absolutamente nada. No es un asunto de respeto, sino que más bien fue un menosprecio a las señales que Dios le quería dar a él. Por ese menosprecio fue que Dios le dice: así es, no, el que no quiere caldo de sopas, ¿verdad? Le dice: vea la señal que le voy a dar. He aquí, 7:14: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Recuerden que Adán, al haber pecado, él transfiere el pecado a todos nosotros. Amén. Muy bien. Pero entonces, al fertilizar, o sea, para que Dios creara, fuera encarnación, el Espíritu Santo tenía que poner, por decirlo así, un semen santo, ¿verdad? O un semen nuevo. Es la única forma. Y vincularlo a la mujer, ¿verdad? Como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y para transferir la enfermedad, a veces, digamos, las mamás que tienen SIDA no transfieren el SIDA a sus bebés, ¿verdad? ¿Cierto? Pues María es una mujer pecadora, ¿sí o no? Sí, es pecadora, exactamente. Pero lo que nació de ella no tiene pecado, santo es. Es el único que no tiene pecado y fue concebido. Fue eso, que la enfermedad de María no fue trasladada al Hijo. ¿Por qué? Porque el semen, o sea, el Espíritu Santo que puso su semilla, era santo. Por eso es que nació. Ese es el misterio de la encarnación, ¿verdad? Ajá. Podemos decir entonces que el pecado pasa de generación en generación por medio del hombre, no por medio de la mujer. Sí, correcto. Recordad que, digamos, la carga de responsabilidad fue sobre Adán, ¿verdad? Entonces la mujer pecó. Pero, digamos, cuando la mujer pecó, por decirlo así, si solo ella hubiera pecado, probablemente Dios la hubiera destruido y hubiera hecho otra creación para el hombre, porque la responsabilidad, o sea, digamos, el título de propiedad de sumo sacerdote de la tierra era sobre Adán. Entonces, ¿a quién tenía que hacer caer el diablo? A Adán. Entonces, justamente por eso, digamos, se pasó por medio del hombre, por decirlo así, claro. Ok, muy bien. Y lo vamos a ver, nos devolvemos otra vez a Mateo, ¿verdad? Mateo 1. Ricardo, Sí. entonces digamos, María no fue escogida por ella, sino por José, porque le tocaba ser rey a él. Ajá, correcto. Si se hubiera casado con otra, le toca a la otra. Si hubiera sido virginal. No, Perdón, José sí, se sí, sí. casa con otra Sí, virgen. disculpa. Si se casa con otra virgen, Ajá. él hubiera tocado a otra persona. O sea, es que eso, igual, Dios tiene ya todo presupuestado, por llamarlo de esa forma, ¿verdad? Era la que le tocaba. Pero igual, vean que José no era un hombre cualquiera, era un hombre que se regía bajo la ley de Moisés. Probablemente era un hombre muy recto en sus cosas. No dice mucha información de esto. Incluso hay muchos textos que hablan, algunos estudiosos hablan incluso que José probablemente era hasta viudo y todo, pero eso no viene al caso ni interesa, sino que lo importante es esto. Recuerden que después, aquí mismo vamos a ver, verso 24. Y despertando José del sueño, imagínense qué tranquilidad cuando José despierta de ese sueño, ¿eh? Qué paz debe tener este hombre después de esos días de angustia, y que ya el ángel le diga: Padre, tranquilo, lo que está ahí, efectivamente, como María se lo dijo, es del Espíritu Santo. No tenga miedo, cásese, sin ningún problema alguno. Imagínense la paz donde él se levantó de ese sueño. Yo no sé si ustedes han sentido eso, como cuando
tienen un problema muy grande y ya se soluciona todo, que uno siente como que le quitan como un salveque a uno de la espalda. Probablemente este salveque fue lo que sintió José en ese momento, fue un shock, ¿verdad?, grandísimo. Se levanta, ¿verdad?, José del sueño y hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ya digo, qué alivio, ¿verdad? Ok, está bien, Dios, yo voy a hacer lo que usted me dice. Y me dicen también que hombre de fe, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, no, vio un sueño, seguro se comió un pan y la noche antes de acostarse, entonces se soñó eso. Pero no, él tomó la palabra como de Dios directamente y cumplió a cabalidad lo que estaba. Y verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Entonces él atiende su llamado, ¿verdad? Se casa y se va tranquilamente, ¿verdad? Y Jesús fue concebido de una virgen para que entendamos también el valor de la pureza espiritual. Vean que es concebido de una virgen para la pureza espiritual y de un matrimonio para que entendamos que esa unión es una unión de Dios, es una unión que Dios glorifica y magnifica. No fue simplemente una virgen por ahí solita, ¿verdad?, una madre soltera, luchona, sino viene de un matrimonio ya que estaba consolidado. Amén. Entonces nuevamente dice así: ¿ustedes creen que María y José fueron elegidos al azar? Por supuesto que no. Vean que ahí viene el linaje de José. O sea, vean que antes de esto el linaje viene clarito, 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 para que entendamos que José es hijo directo de David, o sea, le correspondía ser rey. Y nos vamos a devolver para concluir a lo que le dijo el ángel a José. El versículo 20, la parte B, dice así: y pensando esto él, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Vean que primero le dice: José, usted es el que le corresponde ser el rey en este momento, ¿verdad? Lastimosamente no se puede, pero es usted. O sea, le está dando como la honra, como para que él entienda, ¿verdad? No temas, no temas. Recuerden que no temer es el mandamiento que más se repite en la Biblia, porque como seres humanos nosotros estamos tendientes a temer. Entonces vean que la reacción de José probablemente era un temor, era un revuelto como temor con ira y desilusión, ¿verdad?, por su mujer, que no sabía si efectivamente era el Espíritu Santo o le había dado vuelta, le había puesto los cuernos, como quien dice, ¿verdad? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el mayor milagro de la humanidad. Y las decisiones más importantes que se han tomado en la humanidad, yo diría que esta es la principal. Porque de no ser por estas decisiones pequeñas que tomaron tanto María como José juntos como pareja, la historia de la humanidad hubiera sido otra. Jesucristo se encarnó en la Virgen María. Pero recordemos que no por eso significa que la Virgen fue pura y casta hasta el final, o sea, que siempre fue virgen, como lo dice la Iglesia Católica, porque ella continuó. Ya José después se casó con ella, tienen relaciones y hasta tuvieron hijos, donde posteriormente la misma Biblia nos dice que tuvieron otros hijos. Después no se habla más de José, probablemente él murió, ¿verdad? Quién sabe a la edad de Jesucristo, que eso no es vinculante, porque lo que nos interesa es el gran milagro que salió de esta unión. ¿Cuál es el milagro? Jesucristo, Dios hecho hombre. Perdón, John, ¿viste? Sí. ¿Tú quieres preguntar? Claro. ¿Por qué es que le cambian a Jesús el nombre, digamos, Es que Manuel es un en el título, antiguo no se es le un dijo nombre. que iba a nacer Emanuel? Sí. Ok, Emanuel significa Dios con nosotros. Digamos, es como, ¿cómo te digo? Como un título, por decirlo así. Emanuel es un título. El nombre, ve que incluso aquí se le dice Jesús. Hay en otros textos que se le dice Yeshua. Yeshua, sí creo que es Yeshua, si no me equivoco, pero en realidad es como los títulos, ¿verdad? Es como porque Jesucristo es Dios con nosotros. Otra cosa muy importante, ahora que decimos eso, sí. El nombre Jesús se menciona con la misma fonética en todos los idiomas. Jesús, ajá, ok, vean qué importante lo que dice el pastor. Jesús se menciona la misma fonética en todos los idiomas. Otra cosa muy importante es que vean que Emanuel significa Dios con nosotros, no Dios sobre nosotros ni debajo de nosotros, sino con nosotros, indicativo de que Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido. Él lo sufrió, pero lo superó. O sea, Él está por encima de nosotros, pero estuvo con nosotros, digámosle, a la altura de nosotros, pero Él superó todo. O sea, fue perfecto y sin mancha, a diferencia de nosotros que somos tenientes al pecado.
y que caemos constantemente. Amén. Ok, ¿preguntas? Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta concepción, ¿verdad? Donde nos enseña detalles importantes como la pureza, ¿verdad? Y que también tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas para que las decisiones, como las que tomó José, sean importantes y tengamos más sabiduría para la hora de tomar esas decisiones. Amén. Oremos. Padre Santo, te queremos agradecer este hermoso domingo, Señor, y queremos agradecer este tiempo, Señor, que hemos aprendido de tu palabra. Agradecemos, Señor, porque José fue un hombre muy sabio, Señor, que supo tomar las decisiones más correctas, Padre, que tú lo guiaste, y agradecemos que tú lo instruiste desde niño, Señor, para que tuviera tu palabra, Señor, en su corazón para las decisiones. Oramos y pedimos para que tú nos ayudes, Señor, para que con el día a día nosotros podamos tener más la palabra en nuestros corazones y que tú nos ayudes por medio del Espíritu Santo a tomar las decisiones correctas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.